Pues lo primero es que estamos en una época donde empezamos a escuchar una serie de virus que parece que se fueran en cadenita: virus dengue, virus chikungunya, virus Zika y ahora el mayaro. De pronto esto hace que la población de pronto se pregunte de dónde vienen, son reales, no son reales. Entonces aquí hay que tomar en cuenta de que muchos de estos virus ya existen y han existido a lo largo de muchos años, pero no se había dado la oportunidad de que estos virus pudieran abandonar sus lugares donde fueron identificados y empezaran a migrar. Pero el virus mayaro es un virus que existe, es un virus que, como muchos de los virus, se identifica en la zona de África, precisamente en la zona de Trinidad y Tobago, en una pequeña comunidad de nombre Mayaro, que es por lo cual recibe su nombre. Este virus se identifica en 1954 y hasta 1957 aparecen las primeras publicaciones que hablan de ese virus. ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen que es un virus que prácticamente estaba en la selva, que le ocasionaba algunas enfermedades a los monos que ahí vivían y que era transmitido por algunas variedades de mosco. Pero ¿qué sucede? Sucede pues que el hombre va a la selva y de la selva sacamos especies animales y empezamos a tener un intercambio. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a enfermarnos. Los seres humanos que asistieron a la selva cursan de pronto con enfermedades febriles. Se les hacen los estudios habituales para enfermedades conocidas como dengue, como fiebre amarilla, y sorpresa, no se encuentran los virus que se estaban buscando, y entonces se empiezan a identificar que existen nuevas características que los clasifican ahora, bueno, en ese momento como un virus nuevo en 1954. A partir de esa fecha hasta el día de hoy, este virus mayaro ha ocasionado diferentes brotes en Europa, en Asia, en África, y los últimos han sido en América. Es un virus que ya se conoce, no es un virus nuevo, pero es un virus que proviene del mismo sitio, África, donde conocemos los virus del SIDA, del ébola, de dengue, de chikungunya y de Zika. No, fíjese que aquí los virus, tanto que provengan de un animal como tal, no. Lo que pasa es que utilizan algunas especies animales, mamíferas principalmente, como reservorios. Esto es, el virus requiere de un huésped para poder estar vivo. Entonces, los mosquitos, en ese caso de la selva, pues pican a uno de estos monos, se lo transmiten a otro y de esta forma se logra preservar. Cuando el ser humano se introduce a la selva, es picado y afectado por estos moscos y es transmitido el virus, y de esta forma es que nosotros en ese momento empezamos a hacer reservorios. La persona sale de la selva, llega a un área urbana y entonces esas variedades de mosquito que existían en ese lugar probablemente no sean las que tengamos acá, pero nos vamos a encontrar con otras variedades de mosquito como el Aedes, que es una variedad que tenemos en la ciudad, que tenemos en las áreas rurales, y entonces este mosquito tiene la capacidad, al momento de absorber la sangre, de poder transmitir el virus. Y entonces lo que ya tantas veces hemos escuchado con el dengue, Zika, chikungunya, pues este nuevo virus, y nuevo entre comillas, viene a seguir el mismo patrón de transmisión. Ahora, aquí lo que hace difícil esta enfermedad es primero que aceptemos que es un virus que no es producto de ningún terrorismo ni nada. Es un virus que está en el medio ambiente, que desde 1954 se conocía, que hay estudios que se hicieron por el Seguro Social a nivel nacional en la República Mexicana y encontraron el virus circulando en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y en Tamaulipas. Esos estudios se hicieron en el 2001 y en el 2001 se reportaron 2 casos de este virus mayaro positivos. De hecho, una de las personas que presentó ese cuadro viral falleció, fue la persona de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de un virus que en México tiene circulando más de 10 años. Estamos hablando del 2001 al 2016, 15 años de estar circulando. Hablamos de un virus que ha sido identificado en lo que es nuestro estado, si no en la ciudad de Veracruz como tal, sí en el estado. Ahora, estos estudios que se hicieron en ese momento fueron producto de una investigación internacional para ver el comportamiento de varios arbovirus. ¿Qué son los arbovirus? Los arbovirus son virus que tienden a ser transmitidos por diferentes insectos, en este caso el mosquito, y de eso se han reportado más de 500.
Entonces, de pronto pareciera que nos bombardean los virus, pero no son más que una pequeña muestra de la enorme cantidad de virus que han sido identificando. Por ejemplo, hay un virus que se llama el virus del río Ross, hay otro virus de encefalitis venezolana, está el virus del oeste del Nilo, ¿sí? Hay otro virus que es onion también africano. Entonces, estos virus tienen características muy similares. En el caso de Mayaro, es un virus que se clasifica dentro del grupo de donde entra el virus chikungunya, mientras que el Zika entra dentro del grupo donde está el virus dengue, la fiebre amarilla, el virus del oeste del Nilo. Y entonces, aunque todos son arbovirus, pertenecen a pequeñas familias muy similares. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva en que todos, no importa si en este momento nos dicen 4 o 5 virus o nos dicen 10 virus, todos ellos tienen el común denominador que son transmitidos por el mosco. Por lo tanto, más que luchar contra un virus, la intención de todas las estrategias de salud deben de estar enfocadas a controlar, por un lado, el vector, que es el mosco, y por otro lado, a evitar que el ser humano se convierta en un reservorio. Esto es, que él mismo, estando enfermo, no tome las medidas adecuadas y contribuya a estar pasando la enfermedad de persona a persona. Fíjese que los síntomas son muy similares a los que hemos encontrado en dengue y chikungunya. De lo que se ha reportado, porque pues, los casos clínicos no han sido tantos, primero es una enfermedad que va a dar fiebre, común denominador de las otras enfermedades virales, nos va a dar dolor de cuerpo, nos va a dar dolor de articulaciones, va a aparecer también lo que llamamos exantema, que son las ronchitas en el cuerpo, pero esta enfermedad se ha descrito de que puede generarnos una inflamación, principalmente en manos, que puede llevarse semanas o hasta un par de meses. Esto obviamente nos recuerda, por ejemplo, chikungunya, que es una enfermedad que puede quedarse con un problema articular crónico. Entonces, al inicio va a ser un poco difícil que podamos decir nada más por la presencia de fiebre o por la presencia de dolor o por la presencia de exantema si estamos ante uno de estos virus. Para eso, obviamente, hay toda una estrategia de laboratorio a través de pruebas moleculares, a través de pruebas serológicas que permiten ir caracterizando cada uno de estos virus. Pero esas pruebas van a depender de que el paciente llegue a tiempo, de que se cuente con los recursos para poder realizar los estudios, de que el mismo sistema de salud esté preparado para poder realizar esas pruebas y hacer diagnósticos oportunos. En el caso de las personas que fueron identificadas con el virus Mayaro en el 2001, fue parte de un proyecto nacional que en ese momento se estaba realizando en la República Mexicana, y Veracruz y Tamaulipas y otros estados fueron seleccionados. Una institución extranjera financió esos estudios de laboratorio y fue por eso que se logró encontrar que ya desde esa fecha había virus y había casos. Por lo tanto, no podemos decir que es un virus nuevo, que nunca ha estado en nuestro país, que nunca ha estado en nuestra república. Sabemos que ahorita se han reportado algunos brotes, países como Brasil, Venezuela, Bolivia, Guatemala, vienen en ascenso. También en Haití se han reportado ya casos. Y aquí hay que recordar que todos esos fenómenos naturales, como los que en este momento se viven, cambian el panorama geográfico de un país, cambian su demografía, cambian las condiciones. De pronto perdemos de vista algo muy importante. Por cada grado de temperatura que a nivel ambiental esto esté modificando, las especies cambian, las especies mutan, y entonces estamos perdiendo esa parte. Y si todo esto se está dando es porque de pronto este tipo de insectos, como son los moscos, se salen del control, empiezan a tener mejores condiciones para replicarse, para reproducirse, y esto hace que, aunque sean organismos que a lo mejor han residido siempre con nosotros, se desborda el número de ellos y por lo tanto se puede volver incontrolable la presencia de esas enfermedades virales. Mire, hay reportes, muy pocos, de que el Mayaro ha sido mortal. De hecho, a nivel internacional, el caso mortal que se reporta en México fue el de Coatzacoalcos, ¿sí? Habitualmente es una enfermedad que se considera de invasión leve a moderada. ¿Eso qué quiere decir? Que no se espera que la muerte sea una de las condiciones, pero también debemos recordar, los virus pueden mutar y además un virus con una gran patogenicidad o fortaleza puede llegar a afectar a un organismo humano
que se encuentre débil. Aquí hay que recordar que las enfermedades crónicas, la edad por sí misma nos puede generar un sistema inmune menos competente. Entonces, esto puede hacer que uno de estos virus pueda generar mayores daños. De forma general, solamente se identificó que vivía en esa zona, se tomó una muestra tardía, el paciente llegó a hacer hemorragias, ictericias, a lo que se llama encefalopatía, y esos son los casos menos frecuentes. Pero ¿eso de qué nos habla? Nos habla de un virus que también nos puede llegar a disminuir el conteo plaquetario, que es algo que en este momento asociamos mucho con dengue y en algunos casos con chikungunya. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que como médicos vamos a necesitar capacitaciones constantes, estar continuamente actualizándonos, revisando literatura, darle un poco más de tiempo a nuestros pacientes en su exploración, en su revisión, porque de pronto son datos muy finos. De pronto, a veces clínicamente no va a ser fácil diferenciar a un paciente de otro. Y si el paciente llega a las primeras 24 horas, el común denominador de todos ellos va a ser fiebre, dolor muscular y a lo mejor alguno ya trae exantema o ronchas. Y esto nos puede hacer pensar que es cualquiera de ellos. Ahora, desde el punto de vista de tratamiento, prácticamente todas estas enfermedades coinciden en que lo primero que tenemos que hacer es controlar la fiebre, ¿sí? Hidratar al paciente, ya sea con bebidas electrolíticas orales o por vía intravenosa, de acuerdo a la necesidad, o dar recomendaciones para que el paciente mantenga una hidratación en casa y mantenga una alimentación que permita el estado de hidratación. Estas son las medidas generales para todos ellos. De acuerdo a cada caso, algunos pacientes requerirán hospitalización, algunos pacientes requerirán medicamentos específicos. Por ejemplo, con Zika sabemos que manejamos algunos antihistamínicos para controlar la comezón, con chikungunya manejamos algunos desinflamatorios para controlar el problema crónico que genera esta enfermedad, y así cada una de ellas puede tener condiciones específicas, pero de forma general el paciente tiene que controlarse la fiebre, mantenerse hidratado y, lo más importante, estarlo monitoreando para que no nos vaya a realizar alguna complicación. De forma general, no deben de tomarse, por ejemplo, aspirina, no deben de tomarse medicamentos que llamamos AINES como el naproxen, el ibuprofeno. ¿Por qué? Primero, porque no estamos haciendo un diagnóstico definitivo de qué enfermedad viral o exantemática está teniendo. Segundo, al no tener ese diagnóstico, estos medicamentos como la aspirina, naproxen, ibuprofeno, diclofenaco pueden generar algo que se llama antiagregación plaquetaria y entonces favorecer que se puedan presentar algunos cuadros del orden de hemorragia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el paciente con chikungunya sí le manejamos algún medicamento, pero ya establecimos que no es un caso de dengue, que no es un caso de Zika, que tenemos los estudios para poder evaluar su estado hematológico del paciente, y esto es lo que nos permite salirnos de no le manejamos más que paracetamol. ¿Por qué? Porque el paciente lo estamos viendo, le estamos haciendo tanto los estudios para evaluar sus condiciones generales como los estudios específicos, moleculares o serológicos para determinar el tipo de virus que puede estar teniendo. Sí, miren, primero, cuando escuchamos que un nuevo virus está apareciendo, caemos en un choque, ¿sí? Hasta intentamos negarlo o decir que es parte del humo que se levanta, del polvo que se levanta con estas enfermedades. No es parte de nada de eso. El virus existe, el virus está, pero no nos debe de generar más preocupación que la preocupación misma por tratar de controlar, en este caso, al vector. Esa debe de ser la condición principal. En este momento estamos con lluvias, estamos con lloviznas, muy poca gente ha revisado su casa, ha ido a su patio, ha visto cómo están las lluvias, dejándole los criaderos, los espacios que están acumulando agua. Entonces, la recomendación principal es que así sean 5 virus o así sean 10 virus. En este momento estamos compartiendo el mismo vector que es el mosco. Si logramos hacer intervenciones inmediatas, oportunas y eficientes, vamos a impedir que esto se esté dando. Hay cosas que nosotros generamos para que el mosco pueda vivir, las cosas que tiramos, pero hay cosas que la misma naturaleza favorece, los cocos, las cáscaras de algunas frutas que son impermeables. Entonces, eso favorece los reservorios, los espacios con agua. ¿Sí? Muchas veces la gente tiene en su patio el piso roto y esas grietas pueden alcanzar un tamaño que permita que el agua se almacene. Entonces, si nosotros logramos enfocarnos a que si hay un control
del virus, del mosquito en este caso, que es el que transmite el virus, vamos a lograr que todas esas enfermedades no sean más que lo que hemos estado escuchando de otros lugares, pero a nosotros no. Sin embargo, esta parte sigue siendo la parte medular. La fumigación, si en este momento tengo moscos y fumigan, acaba los moscos, pero no tapó las grietas, no vació las macetas que están llenas, no tapó los hoyos, los mismos árboles viejos generan espacios donde ahí se hacen reservorios, se hacen criaderos. Entonces, tenemos que pasar más allá del pensamiento de que la fumigación por el sector salud es la única salvación. Sabemos la eficacia que tiene, sabemos los alcances que tiene, pero también sabemos las limitaciones. Y mucha gente que ahora nos ve y que nos escucha sabe que pueden ir a su casa a fumigar y días después otra vez empiezan con que ya hay moscos. Sí, eso les está demostrando que se mataron las especies, los estados adultos del mosco, pero los huevecillos, las larvas que en ese momento estaban ahí, se empiezan a desarrollar, no fueron eliminadas. Una fumigación sin acciones específicas de control larvario no es eficaz, genera gastos, ¿sí? Además, o sea, sabemos que sentimos un estado casi natural para que no entren a nuestra casa, para que no vayan a fumigar, cuando pasa el vehículo se cierra todo en lugar de abrirse. Entonces, ya no podemos mantener esa teoría de que la fumigación nos va a salvar. No, 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 no. O sea, nos va a salvar más el abuelito que agarra a su nieto y que le enseña a barrer y que le enseña a limpiar y que le enseña a recoger. ¿Por qué? Porque va a sembrar cosas muy positivas y además le va a hacer ver la importancia que tiene. Aparte de que el adulto mayor se está cuidando porque él es vulnerable, está cuidando a su nieto que también es vulnerable. Y si habláramos de sí, que estamos cuidando a la mujer embarazada que se vuelve vulnerable. Con Mayaro no se han reportado afecciones durante el embarazo, ni se han reportado enfermedades subsecuentes otra vez, pero sabemos que pueden existir variedades de los virus y con los años y con las investigaciones no sabemos. ¿Sí? Cuando Zika llegó a Brasil tenía un panorama, cuando Zika llega a México trae otro panorama. Entonces volvemos a lo mismo, si podemos controlar a los moscos, vamos a controlar mucho del problema que estamos teniendo.